Como siempre, cada vez que aparece la instancia de este artefacto, de este dispositivo, creo que para todos nosotros es como un cosquilleo, algo que nos revitaliza, que nos pone a trabajar de una manera diferente. Y siempre es como una expectativa allí interesante para todos nosotros. Así que, bueno, está de más decir que estoy contenta de estar aquí. Voy a empezar por el paté les bourgeois, para espantar a los burgueses, con esas frases petardistas que le gustaba a Lacan. Así que, pour le paté les bourgeois, digo que el psicoanálisis, supongo que ya lo saben, se ocupa de 2 o 3 tonterías. Sexo, castración y muerte. Unas pavaditas, apenas. De eso se ocupa el psicoanálisis. Eso es para espantarlos de entrada sobre el tema sexo, sexualidad. Cuando preparaba este SAE, me encuentro con que hace mucho tiempo atrás, para un Lacano, había preparado un trabajo que se llamó El sexo se declara como un acto fallido. Y lo releí y curiosamente, porque no siempre me gusta, soy muy borgiana en eso, no sé si me gusta muchas veces lo que escribo, sí lo que pienso, pero no lo que escribo. Me gustaba señalar algunas cuestiones de este texto para después ir a lo actual. El sexo se declara como un acto fallido, y si ustedes pensaron que se trataría de la declaración del sexo, se equivocaron, porque en realidad me interesaban los actos fallidos. Aunque en realidad se trata de puntuar cuál es la relación entre ambos. Así, parafraseando a Freud, entre Lemberg y Cracovia, recordarán, supongo, el célebre chiste, entre Lemberg y Cracovia, les propongo comenzar. Según Freud, lo más serio de este chiste, por el contrasentido, es que se miente cuando se dice la verdad, y se dice la verdad con una mentira. El problema, caro al psicoanálisis, es justamente las condiciones de la verdad, en donde el chiste vuelve a indicar un problema. Hay 3 citas de Lacan del Seminario 11 que quiero recordar con ustedes. La primera es: la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. 2. La realidad del inconsciente es la realidad sexual. 3. Sostengo, dice Lacan, que es al nivel del análisis que debe revelarse lo que pasa con ese punto nodal por el que la pulsación del inconsciente está ligada a la realidad sexual. Recorriendo los historiales de las figuras femeninas, aquellas de los primeros tiempos que le enseñaron a Freud el psicoanálisis, encontraba justamente que presentificaban un modo de sujetamiento al significante muy particular. En un seminario también de hace muchísimo tiempo atrás en la escuela freudiana, trabajando sobre el caso de Elisabeth Bonerde, me confrontaba, como sucede siempre todos los días en nuestra clínica, que al momento de causación traumática no corresponde inmediatamente el efecto sintomático. Para aquellos con los que he estado conversando últimamente o nos hemos encontrado en los pasillos de la escuela, saben que esto es una pregunta que me ha andado dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo es que de pronto el mismo acontecimiento para alguien tiene un cierto valor y para otros es el Big Bang de su historia? Quiero decir, el efecto traumático. Entonces, me confrontaba, les decía, que a veces no se corresponde inmediatamente con la causación traumática el efecto sintomático, sino más bien que hay un saber que se vuelve traumático luego, en tanto poder de invasión
del suceso ante el cual el sujeto está sin respuestas. Freud comienza allí a alejarse de un cierto modelo científico imperante en su época y que sigue vigente aún actualmente, el modelo científico de causa-efecto, subrayando que no son los acontecimientos por sí mismos los que tienen acción traumática, sino el revivirlos bajo la forma de recuerdos. Subraya el après-coup, lo que en alemán se dice el Nachträglich, la retroacción a partir de la histeria, ya que cada una y a su manera nos enseñan que es a partir del segundo acontecimiento que el recuerdo toma su valor patógeno. En el historial de Elizabeth, ya que la nombré, aún a pesar de decir el mismísimo Freud que es el primero en analizar completamente una histeria, no da ninguna reconstitución de escena infantil originaria, presentándonos en cambio un segundo acontecimiento como tiempo del despertar del recuerdo traumático. Ahora bien, me detengo en este punto y recorto algunas secuencias. Al decir de Freud, es mientras cuida al padre que se genera por primera vez un síntoma histérico. 2. El estallido de la enfermedad con dolores y dificultades para caminar, la astasia vacia de Elizabeth, coinciden con la temporada veraniega en la cual se da la relación con su cuñado. 3. Hay un tercer momento, y quiero subrayarlo especialmente porque no es sin importancia, ya que es del orden de una nueva lógica, esa lógica nueva, diferente, paranormal, paraconsistente del psicoanálisis, que es el encuentro de Elizabeth con Freud, donde sobreviene la reproducción en palabras de las impresiones vividas. Dice Freud, cito, de las comunicaciones de Elizabeth se desprende que en la época de su cuidado al padre no sufrió dolores ni debilidad al caminar. Durante la reproducción del primer período acompañaba todos los relatos acerca de su padre con exteriorización de dolores, en tanto que en la época que vivenció esas impresiones no había registro de dolor alguno. Creo a esta altura poder resolver la contradicción suponiendo que los dolores no se generaron en el primer período mientras lo vivenciaba, sino con efecto Nachträglich retardado en el segundo período, cuando se produce esas impresiones en sus pensamientos. La conversión no siguió a las impresiones frescas, sino al recuerdo. Con lo cual podemos plantearnos que el nudo sintomático concierne entonces a un goce que mantiene el rechazo de las trazas que resisten pasar a un nuevo dicho, a un dicho que compromete al sujeto y que lo enganchan a su deseo. Eso que la paciente reencuentra es eso que en su historia pasó, pero en tiempo presente. ¿Vieron esta cuestión temporal? Algo que pasó, pero se dice en presente. Y que no fue reintegrado o integrado al orden simbólico. Si el inconsciente testimonia algo, es justamente por la formación de síntomas, como puntos de falta en lo simbólico que ordena la ley. Allí en el análisis, en tanto acto analítico, está en el orden simbólico por el don de la palabra, esa que no fue dicha y encarnada, por lo tanto, en el pasado. Allí la palabra tiene que advenir a través del analista para permitirle al sujeto nombrar su deseo. Por lo tanto, la palabra no es el medio de comunicación, sino justamente el acto de revelación del ser del sujeto. El punto retroactivo, après-coup, Nachträglich, freudiano, es la manera de introducir un sentido nuevo a una escena supuesta haber tenido lugar cronológicamente a propósito de una segunda escena. Tal cual como sucede con el acto fallido o el chiste. Es necesario esperar el final para que el comienzo tome sentido y cobre su valor. O sea que el sentido no está cerrado porque espera la frase siguiente o su conclusión, y entonces conserva así su parte enigmática.
Freud, que en una de las dimensiones del acto analítico es esta conjunción entre lo simbólico y lo imaginario, este encuentro de los significantes que hacen su lazo asociativo con las impresiones vividas, pero también este anudamiento entre lo simbólico y lo imaginario, entre la palabra y las impresiones, este anudamiento tiene su propio límite, el real. Hablar de reencontrar ya es un equívoco, plantea Lacan, como si todo ya hubiera sido encontrado. Esa es la trampa de la historia, dice Lacan en Les Symptômes, y agrega, cito a Lacan, el solo avance de este reencontrar es de poner en valor eso que indico que no hay progreso más que cuando se da vueltas en redondo. Por eso subrayo este tercer tiempo, tercer momento, que es el encuentro de Freud con Elizabeth, cuando ella puede empezar a dar vueltas en redondo y descubrir que el campo del otro no es completo, que está barrado en virtud de la represión originaria e irreductible. O sea que, efectivamente, en virtud de instituir el campo del otro por el significante, el sujeto encuentra una laguna haciendo límite a su propio advenimiento de sujeto. Hay un resto real que denota la incompletud del otro, en donde efectivamente a esa falta en el otro el sujeto responde con su propia desaparición bajo cualquier forma sintomática. Es así que muchas veces nos encontramos, lo hemos comentado muchas veces aquí, que de pronto alguien se presenta y dice, ¿qué tal? Encantada, yo soy anoréxica, como si ese fuera el nombre que la nombra. Entonces, el punto nuevo que introduce Lacan en la lógica freudiana es esta puesta en juego de la cara real del significante, esa que pone una nota de suspenso, conservando el enigma, haciendo existir lo irreductible de un sentido que va más allá. Es así que Lacan ha dicho que al fin de cuentas el hombre es el amor con su inconsciente y nada más. A lo que me atrevo a decir, lo voy a decir un poquito más adelante, que el amor se hace con las palabras. Quizás, si es un planteo, sea la sola condición de ir más allá de la eternización del padre del amor freudiano, perdón, del amor del padre freudiano, lo quiero Freud, haciendo equivaler en aquella figura mítica encarnada por el padre de la horda, el padre de Totem y Tabú, haciendo equivaler la realidad sexual a aquella del inconsciente. Lacan hace una torsión a la prohibición del incesto freudiano, ya que allí pone el interdicto como deviniendo efecto del lenguaje. Ustedes saben que se ha descubierto que la ley de la interdicción del incesto no es efectivamente una marca en la biología. Y a las pruebas de la historia me remito. Ustedes saben que en las casas reales de la antigüedad, de la antigua Roma, los griegos, sobre todo en Roma, en Francia, bien, la realeza aún sigue manteniendo que se siguen casando entre primos, hermanos, bueno, ni hablar del despelote romano, pero bueno, quiero decir que no es un tema que efectivamente haya una transmisión, aunque en algunos casos sí hay ciertas enfermedades que sí que se transmiten, pero no es un tema por alguna cuestión de deformidad, sino que es necesaria la ley del interdicto como modo de salir de la endogamia y pasar a la exogamia. Entonces, efectivamente, el sujeto no puede tener relación con la sexualidad más que por el sesgo de eso que la estructura del lenguaje permite, ya que la ley prescribe al sujeto el modo por el cual tendrá acceso al deseo y su normativización sexual, la castración. La significación del sexo anatómico, biológico del sujeto lo introduce, lo lleva a la elección, entre comillas, de su sexo, luego que la universalización de la castración por la función fálica regla el modo según el cual el sujeto se inscribe a título de argumento. Esto es lógica pura. El sujeto en la ecuación lógica se inscribe como argumento. Entonces, efectivamente, nos encontramos que
la posición sexual no es ni siquiera un saber, sino que es un decir que pasa al saber por cuanto es inscribible lógicamente. Ahora bien, ¿por qué el sexo se declararía como un acto y encima fallido? Si la determinación sexual no es un saber, dice Lacan en Ancor, hay un goce que se prueba del cual nada se sabe. Implica que su declaración en tanto acto de palabra hace signo para otro. Es en relación a un otro, a unos otros, como cada uno o cada una o como cada une se enuncia afectado de un sexo. En Le Non-Dup, cuando Lacan dice que el ser sexuado no se autoriza más que por él mismo y por algunos otros, fórmulas que luego va a aplicar para la autorización del analista, pero primero lo hace una página antes para el ser sexuado, por eso la relación con esos otros, cada uno se revela allí, deviniendo eso que le falta. Allí encontramos la radical alteridad de la diferencia sexual. De allí que la no relación sexual, esa que dice Lacan, tenga que ver con una cierta constatación freudiana de lo pulsional. Que el sexo se declare es porque implica necesariamente al lenguaje. Que levante la mano a alguno que no haya tenido un fallido y que no se haya dado cuenta que cuando están en un bar y van al baño, están haciendo una declaración sexual. No cualquiera va a cualquier baño. ¿Y a quién no le ha pasado de equivocarse de baño? Es una declaración sexual en acto. Un colega alguna vez me contó que en un bar, creo que en Los Ángeles, había una cola enorme en la zona de los baños. Y él no entendía porque toda la gente estaba esperando porque no se decidía nadie a entrar a los baños. Porque estaba la puertita, vieron que en los baños generalmente, en los bares, está el sombrero, la figura de un hombre, o dice men, o woman, o aparece el sombrerito, las flores, para indicar como íconos una cierta simbología. Pues en estos baños había uno que decía men y una flecha que indicaba el otro baño. Y en el otro, la otra puerta decía woman e indicaba la otra flecha. Entonces, no podían saber a cuál baño tenían que ir. Seguir la flecha, seguir la palabra. Entonces, había un montón de gente absolutamente paralizada entrando en baños equivocados, porque no había ninguno que dijera la verdad. Entonces, efectivamente, que el sexo se declare es porque implica el lenguaje. Y ya lo sabemos desde Freud que la estructura misma del significante es equívoca, contingente y discontinua. Esta discontinuidad entre la pregunta, eso de lo cual uno goza, ¿goza el otro? Tal como la sugiere Lacan en Ancor, no tiene respuesta, ya que hay un no saber irreductible que abre la brecha, que impide la reciprocidad, la complementariedad. Por eso, la no relación que unifique dos voces en uno. La declaración es en sí un acto fallido, por ese no saber del goce del otro que quiebra la posibilidad de equivalencia manteniendo la alteridad. Recuerdo un adolescente que tuvo su primera relación sexual estando en análisis y vino absolutamente decepcionada, porque luego de haber visto muchas películas en donde sonaban campanitas y había música y había velas prendidas, resulta que había sido una relación y no habían sonado ni campanas, ni música, ni nada. Y había tenido una gran decepción por eso. En realidad, me dijo, ¿y yo qué sé? Bien, entonces, esa no relación que unifique dos voces en uno. La declaración, entonces, es la que quiebra la posibilidad de equivalencia manteniendo la alteridad. Por esto mismo, de que estos dos equívocos, como los de la flecha y en los baños, se recubran, el acto fallido es un acto logrado al mantener la alteridad. El estigma de lo real es de no religarse a nada,
Allí donde uno se reconoce es solamente en eso que se tiene y no se reconoce solamente en eso que se tiene y no se reconoce, sin embargo, jamás en eso que se es. Mostrar esto ha sido uno de los primeros pasos del psicoanálisis. La cópula está curiosamente constituida por el verbo ser. El lenguaje encuentra por la cópula la prueba que es una vía oscura, en donde oscura no es más que una metáfora, ya que la luz no es menos oscura que las tinieblas. Metáfora que indica, según Lacan, más que esto, que la relación sexual es tomar una vesícula por una linterna, una vesícula por una linterna. En los escritos dice, la otredad del sexo se desnaturaliza por esta enajenación. El hombre sirve de relevo para que la mujer se convierta en ese otro, entre comillas, con mayúscula, para sí misma como lo es para él. Este goce, sigo citando a Lacan, que se prueba y del cual nada se sabe, está por lo tanto interrogado a la mujer. Ella está tan concernida como él por el goce fálico, pero hay un más allá. Si el psicoanálisis ha denunciado que no que todo es sexual, sino que en todo acto humano la sexualidad está presente, no lo hace sin embargo de notar que hay un más allá, que abre el no saber sobre el goce del otro y que permite que la interrogación se mantenga nuevamente siempre abierta.